Vamos a hablar sobre los sueños de San Juan Bosco sobre el infierno. Estas memorias biográficas se encuentran en su libro, ¿verdad? De San Juan Bosco, fuentecatólico.net. El 26 de mayo de 1862, don Bosco había prometido a sus jóvenes que les narraría algo muy agradable en los últimos días del mes, el 30 de mayo, pues por la noche les contó una parábola o semejanza según él quiso denominarla. He aquí sus palabras. Os quiero contar un sueño. Es cierto que el que sueña no razona con todo. Yo que os contaría a vosotros hasta mis pecados, si no temiera que salieran huyendo asustados o que se cayera la casa. Les voy a contar para su bien espiritual. Este sueño lo tuve hace algunos días. Figúrense que están conmigo a la orilla del mar, o mejor sobre un escollo aislado desde el cual no ven más tierra que la que tienen debajo de los pies. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro, a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, televisión, radio, internet, cine, teatro, prensa, y se dirige contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. A esta majestuosa nave provista de todo hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento le es adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas muy altas, poco distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium. El comandante supremo de la nave mayor, que es el romano pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para celebrar consejos y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitaneada y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. Restablecida por un momento la calma, el Papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso. Pero la borrasca se toma nuevamente espantosa. El pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior todo en redondo penden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas. Las naves enemigas dispónense todas a atarla, haciendo lo posible por detener su marcha y por hundirla, unas con los escritos, otras con los libros,
con materiales incendiarios de los que cuentan gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo, otras con los cañones, con los fusiles, con los espolones. El combate se toma cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútiles. En vano reanudan el ataque y gastan energías y municiones. La gigantesca nave prosigue segura y serena su camino. A veces sucede que por efecto de las acometidas de que le hace objeto, muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura, pero apenas producido el daño, sopla un viento suave de las que las dos columnas y las vías de agua se cierran y las brechas desaparecen. Disparan entre tanto los cañones de los asaltantes y al hacerlo revientan. Se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos, encendidos de furor, comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí que el Papa cae herido gravemente, inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarle y le levantan. El pontífice es herido una segunda vez, cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia de la muerte del Papa llega con la de la elección de su sucesor. Los enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a un áncora de la columna que ostenta la hostia, y con la otra cadena que pende de la popa la sujeta de la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna, que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión. Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa se dan a la huida, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas al hundirse procuran hundir a los demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente a las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las columnas, donde quedan amarradas. Otras naves que por miedo al combate se habían retirado y se encuentran muy distantes, continúan observando prudentemente los acontecimientos hasta que, al desaparecer en los abismos del mar los restos de las naves destruidas, bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios pendientes de las mismas y ahí permanecen tranquilas y seguras en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, San Juan Bosco preguntó a Beato Miguel Rúa: ¿qué piensas de esta narración? Beato Miguel Rúa contestó: me parece que la nave del Papa es la Iglesia, de la que es cabeza. Las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del pontífice son los leales a la Santa Sede. Los otros, sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla.
Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Beato Miguel Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto, y San Juan Bosco nada dijo tampoco sobre este particular. Solamente añadió: has dicho bien, solamente habría que corregir una expresión. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a los que tiene que suceder. Los enemigos de la iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si pudiesen. Solo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto: devoción a María Santísima, frecuencia de sacramentos, comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás siempre y en todo momento. Buenas noches. Las conjeturas que hicieron los jóvenes sobre este sueño fueron muchísimas, especialmente en lo referente al Papa, pero don Bosco no añadió ninguna otra explicación. 48 años después, antes de 1907, el antiguo alumno canónigo don Juan María Bourlot recordaba perfectamente las palabras de San Juan Bosco diciendo: hemos de concluir diciendo que César Chiala y sus compañeros consideraron este sueño como una verdadera visión o profecía. Mis hermanos, en la noche del domingo 3 de mayo, festividad del patrocinio de San José, don Bosco prosiguió el relato de cuanto había visto en los sueños. Debo contarles otra cosa, comenzó diciendo, que puedo considerarse como consecuencia o continuación de cuanto les referí en las noches del jueves y del viernes, que me dejaron tan quebrantado que apenas sí me podía tener en pie. Ustedes las pueden llamar sueños o como quieran. En suma, le pueden dar el nombre que les parezca. Les hablé de un sapo espantoso que en la noche del 17 de abril amenazaba tragarme, y cómo al desaparecer una voz me dijo: ¿por qué no hablas? Yo me volví hacia el lugar de donde había partido la voz y vi junto mi lecho a un personaje distinguido. Como hubiese entendido el motivo de aquel reproche, le pregunté: ¿qué debo decir a nuestros jóvenes? Lo que has visto y cuánto se te ha indicado en los últimos sueños, y lo que deseas conocer, que te será revelado la noche próxima. Y se retiró. Yo, pues, al día siguiente pensaba continuamente en la mala noche que tendría que pasar, y al llegar la hora no me determinaba a irme a acostar. Y así estuve en mi mesa de trabajo entretenido en algunas lecturas hasta la medianoche. Me llenaba de terror la idea de tener que contemplar nuevos espectáculos espantosos. Al fin, haciéndome violencia, me acosté. Para no dormirme tan pronto y por temor a que la imaginación me enfrascara en los sueños, acostumbrado, dispuse la almohada de tal forma que estaba en el lecho casi sentado, pero pronto, cansado como estaba, me dormí sin darme cuenta. Y he aquí que de pronto veo en la habitación cerca de la cama al hombre de la noche precedente, el cual me dijo: levántate y vente conmigo. Yo le contesté: ¿se lo pido por caridad? Déjeme tranquilo, estoy cansado. Mire, hace varios días que sufro de dolor de muelas. Déjeme descansar. He tenido unos sueños espantosos y estoy verdaderamente agotado.
Y decía estas cosas porque la aparición de este hombre es siempre indicio de grandes agitaciones de cansancio y de terror. El tal me respondió: levántate, que no hay tiempo que perder. Entonces me levanté y lo seguí. Mientras caminábamos le pregunté: ¿a dónde quiere llevarme ahora? Ven y lo verás. Y me condujo a un lugar en el cual se extendía una amplia llanura. Dirigí la mirada a mi alrededor, pero aquella región era tan grande que no se distinguían los confines de la misma. Era un vasto desierto. No se veía ni un alma viviente, ni una planta, ni un riachuelo. Un poco de vegetación seca y amarillenta daba a aquella desolación un aspecto de tristeza. No sabía ni dónde me encontraba, ni qué era lo que iba a hacer. Durante unos instantes no vi a mi guía. Me pareció haberme perdido. No estaban conmigo ni don Rúa, ni don Francesia, ni ningún otro. Cuando he aquí que diviso a mi amigo que me sale al encuentro, respiré y dije: ¿dónde estoy? Ven conmigo y lo sabrás. Bien, iré contigo. Él iba adelante y yo le seguía sin chistar. Después de un largo y triste viaje, San Juan Bosco, al pensar que tenía que atravesar una tan dilatada llanura, pensaba para sí: ¡ay, mis pobres muelas! ¡Pobre de mí! Con las piernas tan hinchadas. Pero de pronto se abrió ante mí un camino. Entonces interrumpí el silencio preguntando a mi guía: ¿a dónde vamos a ir ahora? Por aquí, me dijo, y penetramos por aquel camino. Era una senda hermosa, ancha, espaciosa y bien pavimentada. De un lado y de otro la flanqueaban dos magníficos setos verdes cubiertos de hermosas flores. En especial, despuntaban las rosas entre las hojas por todas partes. Aquel sendero a primera vista parecía llano y cómodo, y yo me eché a andar por él sin sospechar nada. Pero después de caminar un trecho, me di cuenta de que insensiblemente se iba haciendo cuesta abajo, y aunque la marcha no parecía precipitada, yo corría con tanta facilidad que me parecía ir por el aire. Incluso noté que avanzaba casi sin mover los pies. Nuestra marcha era, pues, veloz. Pensando entonces que el volver atrás por un camino semejante hubiera sido cosa fatigosa y cansada, dije a mi amigo: ¿cómo haremos para regresar al oratorio? No te preocupes, me dijo. El Señor es omnipotente y querrá que vuelvas a Él. El que te conduce y te enseña a proseguir adelante sabrá también llevarte hacia atrás. El camino descendía cada vez más. Proseguíamos la marcha entre las flores y las rosas cuando vi que me seguían por el mismo sendero todos los jóvenes del oratorio y otros numerosísimos compañeros a los cuales ya jamás había visto. Pronto me encontré en medio de ellos. Mientras los observaba, veo que de repente, ora uno, otro, otra, comienzan a caer al suelo, siendo arrastrados por una fuerza invisible que los llevaba hacia una horrible pendiente que se veía aún en lontananza y que conducía a aquellos infelices de cabeza a un horno. ¿Qué es lo que hace caer a estos jóvenes?, pregunté al guía. Acércate un poco, me respondió. Me acerqué y pude comprobar que los jóvenes pasaban entre muchos lazos, algunos de los cuales estaban al ras del suelo y otros a la altura de la cabeza. Estos lazos no se veían. Por tanto, muchos de los muchachos al andar quedaban presos por aquellos lazos sin darse cuenta del peligro, y en el momento de caer en ellos daban un salto y después rodaban al suelo con las piernas en alto, y cuando se levantaban corrían precipitadamente hacia el abismo. Algunos quedaban presos, prendidos por la cabeza, por una pierna, por un cuello, por las manos, por un brazo, por la cintura, e inmediatamente eran lanzados hacia la pendiente.
Los lazos colocados en el suelo parecían de estopa, apenas visibles, semejantes a los hilos de la araña y al parecer inofensivos. Y con todo pude observar que los jóvenes por ellos prendidos caían a tierra. Yo estaba atónito y el guía me dijo: ¿sabes qué es esto? Un poco de estopa, respondí. Te diría que no es nada, añadió. El respeto humano simplemente. Entre tanto, al ver que eran muchos los que continuaban cayendo en aquellos lazos, le pregunté al desconocido: ¿cómo es que son tantos los que quedan prendidos en esos hilos? ¿Qué es lo que los arrastra de esa manera? Y él: acércate más, obsérvalo bien y lo verás. Lo hice y añadí: yo no veo nada. Mira mejor, me dijo el guía. Tomé en efecto uno de aquellos lazos en la mano y pude comprobar que no daba con el otro extremo. Por el contrario, me di cuenta que yo también era arrastrado por él. Entonces seguí la dirección del hilo y llegué a la boca de una espantosa caverna y me detuve porque no quería penetrar en aquella vorágine y tiré hacia mí de aquel hilo y noté que cedía. Pero había que hacer mucha fuerza y he aquí que después de haber tirado mucho, salió fuera. Poco a poco, un horrible monstruo que infundía espanto, el cual mantenía fuertemente cogido con su garra la extremidad de una cuerda a la que estaban ligados todos aquellos hilos. Era este monstruo quien apenas caía uno en aquellas redes lo arrastraba inmediatamente hacia sí. Entonces me dije: es inútil intentar hacer frente a la fuerza de este animal, pues no logré vencerlo. Será mejor combatirlo con la señal de la Santa Cruz y con jaculatorias. Me volví, por tanto, junto a mi guía, el cual me dijo: ¿sabe ya quién es? Oh, sí, que lo sé, le respondí. Es el demonio quien tiende estos lazos para hacer caer a mis jóvenes en el infierno. Examiné con atención los lazos y vi que cada uno llevaba escrito su propio título: el lazo de la soberbia, de la desobediencia, de la envidia, del sexto mandamiento, del hurto, de la gula, de la pereza, de la ira, etc. Hecho esto, me eché un poco hacia atrás para ver cuál de aquellos lazos era el que causaba mayor número de víctimas entre los jóvenes y pude comprobar que era el de la deshonestidad, o sea, la impureza, la desobediencia y la soberbia. A este último iban atados otros dos. Después de esto vi otros lazos que causaban grandes estragos, pero no tanto como los dos primeros. Desde mi puesto de observación vi a muchos jóvenes que corrían a mayor velocidad que los demás y pregunté: ¿por qué esta diferencia? Porque son arrastrados por los lazos del respeto humano, me fue respondido. Mirando aún con mayor atención, vi que entre aquellos lazos había esparcido muchos cuchillos que, manejados por una mano providencial, cortaban o rompían los hilos. El cuchillo más grande procedía contra el lazo de la soberbia y simbolizaba la meditación. Otro cuchillo también muy grande, pero no tanto como el primero, significaba la lectura espiritual bien hecha. Habían también dos espadas. Una de ellas representaba la devoción al Santísimo Sacramento, especialmente y mediante la comunión frecuente. Otra, la devoción a la Virgen María. Había además un martillo, la confesión, y otros cuchillos, símbolo de las varias devociones a San José, a San Luis, etcétera, etcétera. Con estas armas, no pocos rompían los lazos al quedar prendidos en ellos o
se defendían para no ser víctimas de los mismos. En efecto, vi a dos jóvenes que pasaban entre aquellos lazos de forma que jamás quedaban presos en ellos. Bien lo hacían antes de que el lazo estuviera tendido, y si lo hacía cuando éste estaba ya preparado, sabían sortearlo de forma que les caía sobre los hombros o sobre las espaldas o en otro lado diferente sin lograr capturarlos. Cuando el guía se dio cuenta de que lo había observado todo, me hizo continuar el camino flanqueado de rosas, pero a medida que avanzaba, las rosas de los linderos eran cada vez más raras, empezando a aparecer punzantes espinas. Finalmente, por mucho que me fijé, no descubrí ni una rosa, y en el último tramo el seto se había tomado completamente espinoso, quemado por el sol y desprovisto de hojas. Después de los matorrales ralos y secos partían ramajes que al tenderse por el suelo lo cubrían, sembrándolo de espinas de tal forma que difícilmente se podía caminar. Habíamos llegado a una hondonada cuyos acantilados ocultaban todas las regiones circundantes, y el camino que descendía cada vez de una manera más pronunciada se hacía tan horrible, tan poco firme y tan lleno de baches, de salientes, de guijarros y de piedras rodadas que dificultaba cada vez más la marcha. Había perdido ya de vista a todos mis jóvenes. Muchísimos de ellos habían logrado salir de aquella senda insidiosa, dirigiéndose por otros atajos. Yo continué adelante. Cuanto más avanzaba, más áspera era la bajada y más pronunciada, de forma que algunas veces me resbalaba cayendo al suelo, donde permanecía sentado un rato para formar un poco de aliento. De cuando en cuando el guía acudía en mi auxilio y me ayudaba a levantarme. A cada paso se me escogían los tendones y me parecía que me iba a desconyuntar los huesos de las piernas. Entonces dije anhelante a mi guía: querido, las piernas se niegan a sostenerme. Me encuentro tan falto de fuerzas que no será posible continuar el viaje. El guía no me contestó, sino que, animándome, prosiguió su camino hasta que, al verme cubierto de sudor y víctima de un cansancio mortal, me llevó a un pequeño promontorio que se alzaba en el mismo camino. Me senté, lancé un hondo suspiro y me pareció haber descansado suficientemente. Entretanto, observaba el camino que había recorrido ya. Parecía cortado a pico, cubierto de guijarros y de piedras puntiagudas. Consideraba también el camino que me quedaba por recorrer, cerrando los ojos de espanto, exclamando: volvamos atrás, por caridad. Si seguimos adelante, ¿cómo haremos para llegar al oratorio? Es imposible que yo pueda emprender después de esta subida. Y el guía me contestó resueltamente: ahora que hemos llegado aquí, ¿quieres quedarte solo? Ante esta amenaza repliqué en tono suplicante: sin ti, ¿cómo podría volver atrás o continuar el viaje? Pues bien, sígueme, añadió el guía. Me levanté y continuamos bajando. El camino era cada vez más horriblemente pedregoso, de forma que apenas sí podía permanecer de pie. Y he aquí que al fondo de este principio, que terminaba en un oscuro valle, aparece un edificio inmenso que mostraba ante nuestro camino una puerta altísima y cerrada. Llegamos al fondo del precipicio. Un calor sofocante me oprimía y una espesa humareda de color verdoso se elevaba sobre aquellos murallones recubiertos de sanguinolentas llamas de fuego. Levanté mis ojos a aquellas murallas y pude comprobar que eran altas como una montaña, y más aún San Juan Bosco preguntó al guía: ¿dónde nos encontramos? ¿Qué es esto? Leo lo que ya hay escrito sobre aquella puerta, me respondí, y la inscripción te hará comprender dónde estamos.
Miré y sobre la puerta se leía Ubi non es redemptio. Me di cuenta que estábamos a las puertas del infierno. El guía me acompañó a dar una vuelta alrededor de los muros de aquella horrible ciudad, de cuando en cuando a una regular distancia. Se veía una puerta de bronce como la primera, al pie de una peligrosa bajada, y cada una de ellas tenía encima una inscripción diferente. Dice, dite, maledicti, in ignem aeternum, qui paratus es diabolo et angelis ejus, omnis arbor quae non facit fructum bonum excidetur et in ignem mittetur. Yo saqué la libreta para anotar aquellas inscripciones, pero el guía me dijo: detente, ¿qué haces? Voy a tomar nota de estas inscripciones. No hace falta, las tienes todas en las Sagradas Escrituras. Incluso tú has hecho grabar algunas bajo los pórticos. Ante semejante espectáculo habría preferido volver atrás y examinarme al oratorio. Pero el guía no se volvió, a pesar que yo había dado ya algunos pasos en sentido contrario al que habíamos llevado hasta entonces. Recorrimos un inmenso y profundísimo barranco y nos encontramos nuevamente al pie del camino pendiente que habíamos recorrido y delante de la puerta que vimos en primer lugar. De pronto el guía se volvió hacia atrás con el rostro demudado y sombrío. Me indicó con la mano que me retirara, diciéndome al mismo tiempo: mira. Tembloroso miré hacia arriba y a cierta distancia vi que por aquel camino en declive bajaba uno a toda velocidad. Conforme se iba acercando, intenté identificarlo y finalmente pude reconocer en él a uno de mis jóvenes. Llevaba los cabellos desgreñados, en parte erizados sobre la cabeza y en parte echados hacia atrás por efecto del viento, y los brazos tendidos hacia adelante, actitud como de quien nada para salvarse del naufragio. Quería detenerse y no podía. Tropezaba continuamente con los guijarros salientes del camino, y aquellas piedras servían para darle un mayor impulso en la carrera. Corramos, detengámoslo, ayudémosle, gritaba yo, tendiendo las manos hacia él, y el guía: no, déjalo. ¿Y por qué no puedo detenerlo? ¿No sabes lo tremendo que es la venganza de Dios? ¿Crees que podría detener a uno que huye de la ira encendida del Dios, del Señor? Entre tanto, aquel joven, volviendo la cabeza hacia atrás y mirando con los ojos encendidos si la ira de Dios le seguía siempre, corría precipitadamente hacia el fondo del camino, como si no hubiese encontrado en su huida otra solución que ir a dar contra aquella puerta de bronce. ¿Y por qué mira hacia atrás con esa cara de espanto?, pregunté yo. Porque la ira de Dios traspasa todas las puertas del infierno e irá a atormentarle aún en medio del fuego. En efecto, como consecuencia de aquel choque, entre un ruido de cadenas, la puerta se abrió de par en par y tras ella se abrieron al mismo tiempo, haciendo un horrible fragor, 2, 10, 100, 1000, otras puertas impulsadas por el choque del joven, que era arrastrado por un torbellino invisible, irresistible, velocísimo. Todas aquellas puertas de bronce que estaban una delante de otra, aunque a gran distancia permanecieron abiertas por un instante, y yo vi allá a lo lejos, muy lejos, como la boca de un horno, y mientras el joven se precipitaba en aquella vorágine, pude observar que de ella se elevaban numerosos globos de fuego, y las puertas volvieron a cerrarse con la misma rapidez con que se habían abierto.
Entonces yo tomé la libreta para apuntar el nombre y apellido de aquel infeliz, pero el guía me tomó del brazo y me dijo: detente, me ordenó, y observa de nuevo. Lo hice y pude ver un nuevo espectáculo. Vi bajar precipitadamente por la misma senda a 3 jóvenes de nuestras casas, que en forma de 3 peñascos rodaban rapidísimamente uno detrás del otro. Iban con los brazos abiertos y gritaban de espanto. Llegaron al fondo y fueron a chocar con la primera puerta. San Juan Bosco al instante conoció a los 3 y la puerta se abrió, y después de ella las otras 1000. Los jóvenes fueron empujados a aquella larguísima galería. Se oyó un prolongado ruido infernal que se alejaba cada vez más, y aquellos infelices desaparecieron y las puertas se cerraron. Muchos otros cayeron después de estos de cuando en cuando. Vi precipitarse en el infierno a un pobrecillo impulsando por los empujones de un pérfido compañero. Otros caían solos, otros acompañados, otros cogidos del brazo, otros separados, pero próximos. Todos llevaban escrito en la frente el propio pecado. Yo lo llamaba afanosamente mientras caían en aquel lugar, pero ellos no me oían. Retumbaban las puertas infernales al abrirse, y al cerrarse se hacía un silencio de muerte. He aquí las causas principales de tantas ruinas eternas, exclamó mi guía: los compañeros, las malas lecturas y malos programas de televisión e internet, e impureza y pornografía y anticonceptivos y fornicación y adulterios y sodomía y asesinatos de abortos y herejías. Y las perversas costumbres, los lazos que habíamos visto al principio eran los que arrastraban a los jóvenes al precipicio. Al ver caer a tantos de ellos, dije con acento de desesperación: entonces es inútil que trabajemos en nuestros colegios si son tantos los jóvenes que tienen este fin. ¿No habrá manera de remediar la ruina de estas almas? Y el guía me contestó: este es el estado actual en que se encuentran, y si mueren en él, vendrán a parar aquí sin remedio. Oh, déjame anotar los nombres para que yo los pueda avisar y ponerlos en la senda que conduce al paraíso. ¿Y crees tú que algunos se corregirán si les avisaras? Al principio el aviso les impresionará, después no harán caso, diciendo: se trata de un sueño, y se tornarán peores que antes. Otros, al verse descubiertos, frecuentarán los sacramentos, pero no de una manera espontánea y meritoria, porque no proceden rectamente. Otros se confesarán por un temor pasajero a caer en el infierno, pero seguirán con el corazón apegado al pecado. Entonces, para estos desgraciados no hay remisión. Dame algún aviso para que puedan salvarse. Helo aquí. Tienen los superiores que los obedezcan. Tienen el reglamento que lo observen. Tienen los sacramentos que lo frecuenten. Entre tanto, como se precipitase al abismo un nuevo grupo de jóvenes, las puertas permanecieron abiertas durante un instante. Y entra tú también, me dijo el guía. Yo me eché atrás horrorizado. Estaba impaciente por regresar al oratorio para avisar a los jóvenes y detenerles en aquel camino para que no siguieran rodando hacia la perdición. Pero el guía me volvió a insistir: ven, que aprenderás más de una cosa. Pero antes dime, ¿quieres proseguir solo o acompañado? Esto me lo dijo para que yo reconociese la insuficiencia de mis fuerzas y al mismo tiempo la necesidad de su benévola asistencia, a lo que contesté: ¿me he de quedar solo en este lugar de horror, sin el consuelo de tu bondad?
¿Y quién me enseñará el camino del retorno? Y de pronto me sentí lleno de valor pensando para mí: antes de ir al infierno, es necesario pasar por el juicio. Y yo no me he presentado todavía ante el juez supremo. Después exclamé resueltamente: entremos pues y penetremos en aquel estrecho y horrible corredor. Corríamos con la velocidad del rayo sobre cada una de las puertas del interior. Lucía con luz velada una inspiración amenazadora. Cuando terminamos de recorrerlo, desembocamos en un amplio y tétrico patio, al fondo del cual se veía una rústica portezuela, cuyas hojas eran de un grosor como jamás se había visto, y encima de la cual leía esta inscripción: Ibum impli in ignem aeternum. Los muros en todo su perímetro estaban recubiertos de inscripciones. Yo pedí a mi guía permiso para leerlas y este me contestó: haz como te plazca. Entonces lo examiné todo. Es cierto. En cierto sitio vi escrito lo siguiente: Dabo ignem in carnes erum ut comburantur in sempiternum cruciaburtum die ac nocte in saecula saeculorum. Y en otro lugar: hic universitas malorum per omnia saecula saeculorum. En otros: nullus es hic ordo sed horror sempiternus inhabitat fumus tormentorum suorum in aeternum ascendit non est pax impis clamor et stridor dentium. Mientras yo daba la vuelta alrededor de los muros leyendo estas inscripciones, el guía, que se había quedado en el centro del patio, se acercó a mí y me dijo: desde ahora en adelante nadie podrá tener un compañero que le ayude, un amigo que le consuele, un corazón que le ame, una mirada compasiva, una palabra benévola. Hemos pasado la línea. ¿Tú quieres ver o probar? Quiero ver solamente, respondí. Ven pues conmigo, añadió el amigo, y tomándome de la mano me condujo ante aquella puertecilla y la abrió. Esta ponía en comunicación con un corredor en cuyo fondo había una gran cueva cerrada por una larga ventana con un solo cristal que llegaba desde el suelo hasta la bóveda y a través del cual se podía mirar dentro. Atravesé el dintel y avanzando un paso me detuve preso de un terror indescriptible. Vi ante mis ojos una especie de caverna inmensa que se perdía en las profundidades cavadas en las entrañas de los montes, todas llenas de fuego, pero como el que vemos en la tierra con sus llamas movibles, sino una forma tal que todo lo dejaba incandescente y blanco a causa de la elevada temperatura. Muros, bóvedas, pavimento, herraje, piedras, madera, carbón, todo estaba blanco y brillante. Aquel fuego sobrepasaba en calores millares y millares de veces al fuego de la tierra sin consumir ni reducir a cenizas nada de cuanto tocaba. Me sería imposible describir esta caverna en toda su espantosa realidad. Mientras miraba atónito aquel lugar de tormento, veo llegar con indecible ímpetu un joven que casi no se daba cuenta de nada, lanzando un grito agudísimo como quien estaba para caer en un lago de bronce, hecho líquido y que precipitándose en el centro se torna blanco como toda la caverna y queda inmóvil. Mientras que por un momento resonaba en el ambiente el eco de su voz mortecina, lleno de horror, contemplé un instante a aquel desgraciado y me pareció uno del oratorio, uno de mis hijos. ¿Pero este no es uno de mis jóvenes?, pregunté al guía. ¿No es fulano?
Sí, sí, me respondió. ¿Y por qué no cambia de posición? Porque está incandescente sin consumirse. Tú elegiste el ver y por eso ahora no debes hablar. Observa y verás. Por lo demás, omnis enim igne salietur et omnis víctima sale salietur. Apenas se había vuelto la cara y he aquí otro joven con una furia desesperada y a grandísima velocidad que corre y se precipita a la misma caverna. También este pertenecía al oratorio. Apenas cayó, no se movió más. Este también lanzó un grito de dolor y su voz se confundió con el último murmullo del grito del que había caído antes. Después llegaron con la misma precipitación otros, cuyo número fue en aumento y todos lanzaban el mismo grito y permanecían inmóviles, incandescentes como los que les habían precedido. Yo observé que el primero se había quedado con una mano en el aire y un pie igualmente suspendido en alto. El segundo quedó como encorvado hacia la tierra. Algunos tenían los pies por alto, otros el rostro pegado al suelo, quienes estaban casi suspendidos sosteniéndose de un solo pie o de una sola mano. No faltaban los que estaban sentados, tirados, unos apoyados sobre un lado, otros de pie o de rodillas con las manos entre los cabellos. Habían unos, en suma, una larga fila de muchachos como estatuas de posiciones muy dolorosas. Vinieron aún mucho más a aquel horno. Parte me eran conocidos y parte desconocidos. Me recordé entonces de lo que dice la Biblia, que según se cae la primera vez en el infierno, así se permanecerá para siempre. Lignum in quocunque loco sesideret ibi erit. Al notar que aumentaba en mí el espacio, pregunté al guía: ¿pero estos al caer con tanta velocidad no se dan cuenta que vienen a parar aquí? Oh, sí, que saben que van al fuego. Les avisaron 1000 veces, pero siguen corriendo voluntariamente al no detestar el pecado y al no quererlo abandonar, al despreciar y rechazar la misericordia de Dios que lo llama a la penitencia y por tanto la justicia divina, al ser provocada por ellos, los empuja, les insta, los persigue y no se pueden parar hasta llegar a este lugar. Oh, qué terrible debe ser la desesperación de los desgraciados que no tienen ya esperanza de salir de aquí, exclamé. ¿Quiere conocer la furia íntima y el frenesí de sus almas? Pues acércate un poco más, me dijo el guía. Di algunos pasos hacia adelante y acercándome a la ventana vi que muchos de aquellos miserables se propinaban mutuamente tremendos golpes, causándose terribles heridas que se mordían como perros rabiosos. Otros que arañaban el rostro, se destrozaban las manos, se arrancaban las carnes, arrojando con despecho los pedazos por el aire. Entonces toda la cobertura de aquella cueva se había trocado como de cristal, a través del cual se divisaba un trozo del cielo y las figuras luminosas de los compañeros que se habían salvado para siempre. Y aquellos condenados rechinaban los dientes de feroz envidia, respirando afanosamente porque en vida hicieron a los justos blanco de sus burlas. Yo pregunté al guía: dime, ¿por qué no oigo ninguna voz? Acércate más, me gritó. Me aproximé al cristal de la ventana y oí como unos gritaban y lloraban entre horribles contorsiones. Otros blasfemaban e imprecaban a los santos. Era un túmulo de voces y de gritos estridentes y confusos que me indujo a preguntar a mi amigo: ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que gritan? Y él,
al recordar la suerte de sus buenos compañeros, se ven obligados a confesar: nos insensati vitam iorum aestimabamus, insaniam et finem iorum sine honore, exe quomodo computati sum inter filos Dei et inter sanctos sors iorum es ergo errabimus a via veritatis. Por eso gritan: lasati sumus in via iniquitatis et perditionis, errabimus per via difficiles, viam autem domini ignorabimus, quid nobis profuit superbia, transierunt omnia ilia tanquam umbra. Estos son los cánticos lúgubres que resonarán aquí por toda la eternidad, pero gritos, esfuerzos, llantos son ya completamente inútiles. Omnis dolor irruet super eus. Aquí no cuenta el tiempo, aquí solo impera la eternidad. Mientras lleno de horror contemplaba el estado de muchos de mis jóvenes, de pronto una idea floreció en mi mente. ¿Cómo es posible, dije, que los que se encuentran aquí estén todos condenados? Estos jóvenes ayer por la noche estaban aún vivos en el oratorio. Y el guía me contestó: todos estos que ves ahí son los que han muerto a la gracia de Dios, y si les sorprendiera la muerte y si continuasen obrando como al presente, se condenarían. Pero no perdamos tiempo, prosigamos adelante. Y me alejó de aquel lugar por un corredor que descendía a un profundo subterráneo, conduciendo a otro aún más bajo, a cuya entrada se leía estas palabras: vermis eorum non moritur et ignis non extinguitur, David Dominus omnipotens ignem et vermes in carnes eorum ut urantum et sentiam usqueis sempiternum. Aquí se veían los atroces remordimientos de los que fueron educados en nuestras casas, el recuerdo de todos y cada uno de los pecados no perdonaron y de la justa condenación de haber tenido 1000 medios y muchos extraordinarios para convertirse al Señor, para perseverar en el bien, para ganarse el paraíso. El recuerdo de tantas gracias y promesas concedidas y hechas a María Santísima y no correspondidas. El haberse podido salvar a costa de un pequeño sacrificio y en cambio estar condenado para siempre. Recordar tantos buenos propósitos hechos y no mantenidos. De buenas intenciones completamente ineficaces está lleno el infierno, dice el proverbio. Y allí volví a contemplar a todos los jóvenes del oratorio que había visto poco antes en el horno, algunos de los cuales me están escuchando ahora. Otros estuvieron aquí con nosotros y a otros muchos no los conocía. Más adelante y observé que todos estaban cubiertos de gusanos y de asquerosos insectos que les devoraban y consumían el corazón, los ojos, las manos, las piernas, los brazos y todos los miembros, dejándolos en un estado tan miserable que no encuentro palabras para describirlo. Aquellos desgraciados permanecían inmóviles, expuestos a toda suerte de molestia, sin poderse defender de ellas en modo alguno. Yo avancé un poco más, acercándome para que me viesen con la esperanza de poderles hablar y de que me dijesen algo. Pero ellos no solamente no me hablaron, sino que ni siquiera me miraron.
Pregunté entonces al guía la causa de esto y me fue respondido que en el otro mundo no existe libertad alguna para los condenados. Cada uno soporta ahí todo el peso del castigo de Dios sin variación alguna de estado y no puede ser de otra manera, y añadió: ahora es necesario que desciendas tú a esa región de fuego que acabas de contemplar. No, no, repliqué aterrado. Para ir al infierno es necesario pasar antes por el juicio, y yo no he sido juzgado aún. Por tanto, no quiero ir al infierno. Dime, observó mi amigo, ¿te parece mejor ir al infierno y libertar a tus jóvenes o permanecer fuera de él abandonándolos en medio de tantos tormentos? Desconcertado con estas propuestas, respondí: oh, yo amo mucho a mis queridos jóvenes y deseo que todos se salven. Pero no podríamos hacer de manera que no tuviésemos que ir a ese lugar de tormento, ni yo ni los demás. Bien, contestó mi amigo, aún estás a tiempo, como también lo están ellos, con tal que tú hagas cuanto puedas. Mi corazón se ensanchó al escuchar tales palabras y me dije inmediatamente: poco importa el trabajo con tal de poder librar a mis queridos hijos de tantos tormentos. Ven pues, continuó mi guía, y observa una prueba de la bondad y de la misericordia de Dios, que pone en fuego 1000 medios para inducir a penitencia a tus jóvenes y salvarlos de la muerte eterna. Y tomándome de la mano me introdujo en la caverna. Apenas puse el pie en ella, me encontré de improviso transportado a una sala magnífica con puertas de cristal sobre estas a regular distancia. Prendían unos largos velos que cubrían otros tantos departamentos que comunicaban con la caverna. El guía me señaló uno de aquellos velos sobre el cual se veía escrito sexto mandamiento y exclamó: la falta contra este mandamiento, he aquí la causa de la ruina eterna de tantos jóvenes, pero no se han confesado. Se han confesado, pero las culpas contra la bella virtud las han confesado mal o las han callado de propósito. Por ejemplo, uno que cometió 4 o 5 pecados de esta clase dijo que solo había faltado 2 o 3 veces. Hay algunos que cometieron un pecado impuro en la niñez y sintieron siempre vergüenza de confesarlo, o lo confesaron mal o no lo dijeron todo. Otros no tuvieron el dolor o el propósito suficiente, incluso algunos, en lugar de hacer el examen, estudiaron la manera de engañar al confesor, y el que muere con tal resolución lo único que consigue es contarse en el número de los réprobos por toda la eternidad. Solamente los que, arrepentidos de corazón, mueren con la esperanza de la eterna salvación, serán eternamente felices. ¿Quieres ver ahora por qué te ha conducido hasta aquí la misericordia de Dios? Levantó un velo y vi un grupo de jóvenes del oratorio que habían sido condenados por esta culpa. Entre ellos habían algunos que ahora en apariencia observan buena conducta. Al menos ahora les suplicaré: ¿me dejarás escribir los nombres de esos jóvenes para poder avisarles en particular? No hace falta, me respondió. Entonces, ¿qué les debo decir? Predica siempre y en todas partes contra la inmodestia. Basta avisarles de una manera general, y no olvides que aunque lo hicieras particularmente, te harían 1000 promesas, pero no siempre, sinceramente. Para conseguir un propósito decidido se necesita la gracia de Dios, la cual no faltará nunca a tus jóvenes si ellos se lo piden. Dios es tan bueno que manifiesta especialmente su poder en el compadecer y en perdonar, oración y sacrificio pues por su parte. Y los jóvenes que escuchen tus amonestaciones y enseñanzas, que pregunten a sus conciencias, y éstas les dirán lo que deben hacer. Y seguidamente continuó hablando por espacio de casi media hora
sobre las condiciones necesarias para hacer una buena confesión. El guía repitió después varias veces en voz alta: avertere, avertere, que quiere decir eso, que cambien de vida, que cambien de vida. Yo, confundido ante esta revelación, incliné la cabeza y estaba para retirarme, cuando el desconocido me volvió a llamar y me dijo: todavía no lo has visto todo. Y volviéndose hacia otra parte, levantó otro gran velo sobre el cual estaba escrito: Qui volum diuites fieri insidum in tentationem et laqueum diaboli. Leí esta sentencia y dije: esto no interesa a mis jóvenes porque son pobres como yo. Nosotros no somos ricos ni buscamos la riqueza, ni siquiera nos pasa la imaginación semejante deseo. Al correr el velo vi al fondo cierto número de jóvenes, todos conocidos, que sufrían como los primeros que contemplé, y el guía me contestó: sí, también interesa esa sentencia a tus muchachos. Explícame entonces el significado del término divites. Y él, por ejemplo, alguno de tus jóvenes tienen el corazón apegado a un objeto material, de forma que este afecto desordenado les aparta del amor de Dios, faltando por tanto a la piedad y a la mansedumbre. No solo se puede pervertir el corazón con el uso de las riquezas, sino también con el deseo inmoderado de las mismas. Tanto más si este deseo va en contra de la virtud de la justicia. Tus jóvenes son pobres, pero has de saber que la gula y el ocio son malos consejeros. Hay algunos que en el propio pueblo se hicieron culpables de hurtos considerables y, a pesar de que puedan hacerlo, no se han preocupado de restituir. Hay quienes piensan en abrir con las ganzúas la despensa y quienes intentan penetrar en la habitación del prefecto o del ecónomo, quienes registran los baúles de los compañeros para apoderarse de comestibles, dinero y otros objetos, quien se hace acopio de cuadernos y de libros para su uso, y después decirme el nombre de estos y de otros más, continuó. Algunos se encuentran aquí por haberse apropiado de prendas de vestir, de ropa blanca, de mantas y manteles que pertenecían al oratorio, para mandarlas a sus casas. Algunos por algún otro grave daño que ocasionaron voluntariamente y no lo repararon. Otros por haber restituido objetos y cosas que habían perdido a título de préstamo, o por haber retenido sumas de dinero que les habían sido confiadas para que las entregasen al superior. Y concluyó diciendo: y puesto que conoces el nombre de los tales, avísales. Diles que desechen los deseos inútiles y nocivos, que sean obedientes a la ley de Dios y celosos del propio honor. De otra forma, la codicia lo llevará a mayores excesos que le sumergían en el dolor, en la muerte y en la perdición. Yo no me explicaba cómo por ciertas cosas a las que nuestros jóvenes daban tan poca importancia hubieran aparejado castigos tan terribles. Pero el amigo interrumpió mis reflexiones diciendo: recuerda lo que se te dijo cuando contemplabas aquellos racimos de la vid echados a perder. Y levantó otro velo que ocultaba a otros muchos de nuestros jóvenes, a los cuales conocí inmediatamente por pertenecer al oratorio. Sobre aquel velo estaba escrito: Radix omnium malorum. E inmediatamente me preguntó: ¿sabes qué significa esto? ¿Cuál es el pecado designado por esta sentencia? Me parece que debe ser la
soberbia. No, me respondió, pues yo siempre he oído decir que la raíz de todos los pecados es la soberbia. Sí, en general se dice que es la soberbia, pero en particular sabes qué fue lo que hizo caer a Adán y Eva en el primer pecado, por lo que fueron arrojados del paraíso terrenal. La desobediencia, cierto. La desobediencia es la raíz de todos los males. ¿Qué debo decir a mis jóvenes sobre esto? Presta atención. Aquellos jóvenes los cuales tú ves que son desobedientes están preparando un fin tan lastimoso como este. Son los que tú crees que se han ido por la noche a descansar y en cambio a horas de la madrugada se bajan a pasear por el patio, sin preocuparse de que es una cosa prohibida por el reglamento. Son los que van a lugares peligrosos sobre los andamios de las obras en la construcción, poniendo en peligro incluso la propia vida. Algunos, según lo establecido, van a la iglesia, pero no están en ella como deben. En lugar de rezar, están pensando en cosas muy distintas de la oración y se entienden en fabricar castillos en el aire. Otros estorban a los demás. Hay quienes de lo único que se preocupan es de buscar un lugar cómodo para poder dormir durante el tiempo de las funciones sagradas. Otros, ¿crees tú que van a la iglesia y en cambio no aparecen por ella? Ay del que descuida la oración. El que no reza se condena. Hay aquí algunos que en vez de cantar las divinas alabanzas y las vísperas de la Virgen María, se entretienen en leer libros nada piadosos. Y otros, cosa verdaderamente vergonzosa, pasan el tiempo leyendo obras prohibidas, hasta pornografía. Y siguió enumerando otras faltas contra el reglamento, origen de graves desórdenes. Cuando hubo terminado, yo le miré conmovido y él, clavando sus ojos en mí, prestó atención a mis palabras. ¿Puedo referir todas estas cosas a mis jóvenes?, le pregunté. Sí, puedes decirles todo cuanto recuerdes. ¿Y qué consejos he de darles para que no les suceda tan grandes desgracias? Debes insistir en que la obediencia a Dios, a la iglesia, a los padres y a los superiores, aún en cosas pequeñas, los salvará. ¿Y qué más? Les dirás que eviten el ocio, que fue el origen del pecado del Santo Rey. Incúlcales que estén siempre ocupados, pues así el demonio no tendrá tiempo para tentarlos. Yo, haciendo una inclinación con la cabeza, se lo prometí. Me encontraba tan emocionado que dije a mi amigo: te agradezco la caridad que has usado para conmigo y te ruego que me hagas salir de aquí. Él entonces me dijo: ven conmigo, y animándome me tomó de la mano y me ayudó a proseguir porque me encontraba agotado al salir de la sala. Y después de atravesar en un momento el hórrido patio y el largo corredor de entrada, antes de trasponer el dintel de la última puerta de bronce, se volvió de nuevo a mí y exclamó: ahora que has visto los tormentos de los demás, es necesario que pruebes un poco lo que se sufre en el infierno. No, grité horrorizado. Él insistía y yo me negaba siempre. No temas, me dijo, prueba solamente, toca esta muralla. Yo no tenía valor para hacerlo y quise alejarme, pero el guía me detuvo insistiendo: a pesar de todo es necesario que pruebes lo que te he dicho. Y aferrándome resueltamente por un brazo, me acercó al muro mientras decía: tócalo una vez, al menos para que puedas decir que estuviste visitando las murallas de los suplicios eternos.
y para que puedas comprender cuán terrible será la última si así es la primera. ¿Ves esa muralla? Me fijé atentamente y pude comprobar que aquel muro era de espesor colosal. El guía prosiguió. Es el 1100 antes de llegar donde está el verdadero fuego del infierno. Son 1000 muros los que lo rodean. Cada muro es 1000 medidas de espesor y de distancia el uno del otro, y cada medida es de 1000 millas. Este está a 1.000.000 de millas del verdadero fuego del infierno, y por eso apenas es un mínimo principio del infierno mismo. Al decir esto, y como yo me echase para atrás para no tocar, me tomó la mano, me la abrió con fuerza y me la acercó a la piedra de aquel 1000º muro. En aquel instante sentí una quemadura tan intensa y dolorosa que, saltando hacia atrás y lanzando un grito agudísimo, me desperté. Me encontré sentado en el lecho y pareciéndome que la mano me ardía. La restregaba contra la otra para aliviarme de aquella sensación. Al hacerse de día pude comprobar que mi mano en realidad estaba hinchada, y la impresión imaginaria de aquel fuego me afectó tanto que cambié la piel de la palma de la mano derecha. Tengan presente que no les he contado las cosas con toda su horrible crueldad, ni tal como las vi, y de la forma que me impresionaron, para no causar en ustedes demasiado espanto. Nosotros sabemos que el Señor no nombró jamás el infierno, sino valiéndose de símbolos, porque aunque no los hubiera descrito como es, nada hubiéramos entendido. Ningún mortal puede comprender estas cosas. El Señor las conoce y las puede manifestar a quien quiere. Durante muchas noches consecutivas y siempre presa de la mayor turbación, o pude dormir a causa del espanto que se había apoderado de mi ánimo, les he contado solamente el resumen de lo que he visto en sueños de mucha duración. Puede decirse que de todos ellos les he hecho un breve compendio. Más adelante les hablaré sobre el respeto humano y de cuánto se relaciona con el sexto y séptimo mandamiento, y con la soberbia. No haré otra cosa más que explicar estos sueños, pues están de acuerdo con la Sagrada Escritura. Aún más, no son otra cosa que un comentario de cuanto en ella se lee respecto a esta materia. Durante estas noches les he contado ya algo, pero de cuando en cuando vendré a hablarles y les narraré lo que falta, dándoles la explicación consiguiente. Mis hermanos, tenemos que tener un cambio en nuestra vida completa. Vemos cómo este sueño de San Juan Bosco sobre el infierno es real. Meditemos en todo lo que estemos fallando y pongámonos en gracia completa de nuestro Señor Jesucristo, pues teniendo vida estamos a tiempo de cambiarla y de transformarla para no ir a ese lugar horrendo que es el infierno. Que Dios me lo bendiga grandemente.